Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, lunes de la primera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo desde 18 hasta 25. En aquel tiempo, mientras el Señor Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, pues eran pescadores. Les dijo: vengan tras de mí, y los haré pescadores de hombres. Ellos de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. También los llamó. Ellos de inmediato, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda Siria. Le llevaron a todos los que padecían enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanó. Lo seguía mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que escuchamos hoy se divide en dos partes. La primera parte es la historia de la vocación, es decir, del llamamiento de los primeros 4 discípulos. Un llamamiento muy importante porque tiene características fundamentales por toda vocación, y nunca olvidamos que la vocación primordial, la más importante, la que todos tenemos, es el bautismo. Las otras vocaciones se dan como manera concreta de desarrollar el gran don del bautismo. Algunos lo vivirán, por ejemplo, en el matrimonio, otros en la vida presbiteral, otros en la vida religiosa, otros incluso como persona single, pero cada uno por medio de los carismas que recibió por parte de Dios. Todos estamos llamados a vivir, a desarrollar esta vocación primordial, porque la vocación primordial consiste precisamente en seguir al Señor Jesús. Y eso para nosotros empezó en el momento del bautismo. La segunda parte del texto del Evangelio de hoy es un resumen del anuncio del reino de Dios que Jesús iba difundiendo por toda Galilea. Vamos a ver las dos partes. La primera parte, la historia de la vocación de los primeros 4 discípulos, nosotros la conocemos de forma más extensa, con más detalles, en la narración paralela que nos ofrece el evangelista Lucas al capítulo 5. En cambio, el evangelista Mateo es más sintético. ¿Por qué? Evidentemente no porque va deprisa, sino porque quiere enfocar nuestra atención sobre algunos aspectos fundamentales para que no nos perdamos a ver el cuadro general, por cuanto fascinante. ¿Cuáles son estos aspectos? Primero, que Jesús empieza llamando de 2 en 2. Los primeros 4 discípulos son concretamente 2 parejas de hermanos. Simón, al cual Jesús le cambiará el nombre en Pedro, y su hermano Andrés, y también Santiago,
y su hermano Juan. ¿Por qué Jesús no empieza llamando uno a uno como hará inmediatamente después, sino de dos en dos, y no solamente de dos en dos, sino dos parejas de hermanos? Porque quiere poner muy en claro desde el comienzo que su comunidad, el grupo de sus discípulos, no será simplemente una escuela de filosofía, una escuela de sabiduría, como muchas habían en la época, sino una auténtica hermandad, es decir, una familia de hermanos que tal se reconocen porque primariamente reconocen todos a Dios como el Padre común, el Padre nuestro. Solamente cuando Jesús habrá llamado a los primeros 4 y con él 5, entonces empezará a llamar uno a uno los demás, Mateo, Felipe, Natanael. ¿Por qué? Porque aunque sean llamados individualmente, mano a mano que Jesús los va encontrando, pero ellos entran a ser parte de una comunidad. Así que esta es la primera característica de la vocación personal, que le recuerdo es el bautismo, y también de la iglesia misma. No es una experiencia individual, nada de individualismo. En este sentido, lastimosamente, tal vez nos educaron mal. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, todo estaba enfocado en el aspecto personal, incluso la salvación de mi alma. El problema de mis pecados. Jesús mío, Dios mío, a pesar que Jesús nos había enseñado a llamarlo Padre nuestro, no mío. Así que el primer aspecto es precisamente la dimensión comunitaria de la experiencia personal y de la Iglesia. Segundo aspecto lo encontramos en esta repetición de inmediato. Dice el evangelista que cuando Jesús llama a los 4, tanto la primera pareja, Simón y Andrés, cuanto la segunda, Santiago y Juan, de inmediato dejan lo que están haciendo para seguir a Jesús. De inmediato porque Jesús tiene prisa. Hay una urgencia de este anuncio. La humanidad, el mundo necesita de escuchar esta buena noticia del reino de Dios, aunque muchas veces el mundo, la gente no está consciente de esta necesidad que tiene. Así que a Jesús le hace falta gente que le dice que sí, no gente del sí pero no ahora, después. A Jesús le hace falta gente que le diga que sí, que confíe en Él y que vaya atrás de Él. Y tercer aspecto, mientras en el caso de Simón y Andrés subraya que dejan la barca, es decir, el trabajo, en el caso de Juan y Santiago, también, además que la barca, dejan a su Padre. Es decir, que Jesús quiere poner en claro que el anuncio del reino de Dios y la experiencia de fe en Él tiene que estar por encima de la cosa más importante. No solamente el trabajo, que ya es algo muy importante, sino también de los afectos personales. Y eso no porque Jesús quiera ponerse en competición o al contrario quitarle de valor, sino precisamente porque nosotros logramos vivir bien toda la cosa, todas las relaciones, solamente en la medida en la cual la ponemos en su justo lugar. Cuando uno pone en el primer lugar a Dios y a su Hijo Jesucristo, entonces logra vivir de manera correcta, plena, también las relaciones humanas y familiares, como el trabajo, como cualquier otra cosa. Segundo aspecto, Jesús que va por toda Galilea anunciando ¿qué cosa? La buena noticia del reino.
El reino es el reino de Dios. Dicho en palabra muy sencilla, la fórmula reino de Dios, Jesús la utilizaba para decir la paternidad de Dios que se ha acercado. Una manera para decir, miren que Dios no está lejos, está cerca a cada uno de nosotros, aunque sobre todo en los momentos más complicados. Y precisamente porque no es una sabiduría solamente, no es una filosofía, no es algo de abstracto, de intelectual, tampoco es solamente una forma de devoción, o peor, de devocionalismo. Jesús curaba a la gente, sanaba toda clases de enfermedad. Y por eso comenta el Evangelio que su fama se difundió, venían desde la Siria, la nación que estaba al norte de Israel y por eso de la Galilea, que Galilea era la región más al norte de Israel. En la época de Jesús, administrativamente, los romanos habían unificado Siria y Israel en una sola provincia, pero también comenta que venían de la Decápoli, que es el territorio al este de Israel, un territorio pagano, es decir, que no venían solamente hebreos de la misma religión de Jesús, sino también los paganos y incluso los de Jerusalén, de la Judea, es decir, los que se consideraban más religioso, más piadoso, más correctos en la fe dentro del pueblo de Israel, y del otro lado del Jordán, donde también habían paganos y sobre todo donde había empezado Juan el Bautista a bautizar. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y haciendo tesoro de esta palabra, para entender que en el momento mismo de nuestro trabajo, en el momento en el cual estamos haciendo cualquier cosa, Jesús viene a visitarnos, nos invita a transformar lo que estamos haciendo en una forma de anuncio del reino de Dios. Y por eso, en una ocasión para tomarnos cura de los demás y de esta manera, para darle el buen testimonio de la fe, seguimos viviendo en paz.